Decoradores. Explora el concepto de decorador y muestra cómo crearlo con un ejemplo genérico. Resumiéndolo muchísimo, básicamente un decorador en cualquier lenguaje de programación es una función que se utiliza para modificar o para extender la funcionalidad de otra función, pero sin modificar esa función a la que le aplicamos el decorador. Claro, por eso, la palabra está muy bien hecha, decora, es decir, modifica, decora, cambia, pero nosotros no modificamos la función original que queremos decorar, ¿vale? Al fin y al cabo es una característica que tiene la gran mayoría de lenguajes de programación y nos sirve para darle, pues, ciertos comportamientos adicionales. Si nosotros queremos extender, cambiar el comportamiento, añadirle un comportamiento extra a una función, pues tenemos los decoradores que también son patrones de diseño. La primera parte del ejercicio decía esto: explora el concepto de decorador y muestra cómo crearlo. Vale, os decía que un decorador nos sirve para añadirle funcionalidad extra a otra función de manera elegante. Entonces yo me voy a crear una función cualquiera. Le voy a llamar example function, por ejemplo. Example function. Una función que en realidad no va a hacer nada. Esta es una función que no va a hacer absolutamente nada. Y yo, por ejemplo, voy a crear otro par de funciones. Example function 2, example function 3. Estos son funciones. Aquí no estamos explicando absolutamente nada. ¿Qué quiero hacer en estas funciones? No me importa. Vamos a presuponer que son funciones. Como esta primera parte del ejercicio solo nos dice que mostremos cómo funciona así un ejemplo genérico, vale. Y ahora imaginemos que yo quiero llamar a cualquiera de estas funciones. Bueno, la llamo como cualquier función en el mundo. La invoco, lo que sea. Quiero llamar a la primera función, quiero llamar a la segunda función, quiero llamar a la tercera función. Las llamo. Ya está. Si yo ejecuto el programa, ¿esto qué hace? Pues no muestra absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estas funciones no hacen nada. Es que ni ejecutan lógica, ni imprimen nada. Pero ahora aquí vamos a explicar lo que es ese decorador. El decorador, dependiendo del lenguaje de programación, pues se va a modelar con diferentes estructuras. Aquí es donde, según el lenguaje que eligierais, tenéis que ver cómo se crea un decorador en vuestro lenguaje. Pero lo importante de esta clase, como en todas, no es que sepáis ahora hacer un decorador en Python, es que entendáis lo que es un decorador y cómo es la estructura habitualmente que tiene que seguir un decorador. Nosotros vamos a tener unas funciones que vemos aquí, que vamos a querer añadirle un comportamiento extra de manera profesional, de manera elegante, de manera concisa, y para eso tenemos decoradores. Claro, tú imagínate que yo ahora lo que quiero hacer es implementar un decorador que cada vez que yo llame a una función imprima el nombre de la función. Esto es un comportamiento que puede que tenga más o menos sentido, pero vamos a verlo como simplemente un caso de ejemplo para entender. Entonces, si yo quisiera que esta función, por ejemplo la primera, imprimiese cada vez que se llama el nombre de la función, yo tendría que venir por aquí, hacer un print y decir algo así como la función sample function ha sido llamada. Y claro, si yo ahora quiero que cuando llamo a la segunda función me diga su nombre, tendría que hacer lo mismo. Y yo venir aquí, y si lo quisiera hacer en la tercera función, pues más de lo mismo. Claro, ahora si yo ejecuto mi programa, pues ya vemos esto. Cuando se llama la primera función, dice el nombre, la segunda, la tercera. Perfecto. Pero claro, esto es un comportamiento como muy repetitivo. Y nosotros de repente detectamos que en nuestra aplicación tenemos que empezar a repetir un comportamiento entre todas las funciones. Claro, esto es repetir código. Ya sabéis que esto es un problema porque el código es más verboso, se lee peor, se entiende peor, puede haber más errores, puede haber más problemas de seguridad, infinitos problemas. Pero para eso tenemos los decoradores. Claro, el decorador nos va a permitir añadir un comportamiento extra sobre las funciones de una manera muy simple. Así que vamos a intentar implementar un decorador que se encargue de imprimir el nombre de la función. Y después nosotros con ese decorador aplicárselo a cada una de nuestras tres funciones, a ver si somos capaces de replicar esta funcionalidad que nosotros ahora hemos creado de manera normal por aquí. ¿Cómo creamos un decorador? Un decorador tendrá que ser pues una función. Por ejemplo, mi decorador se va a encargar de imprimir el nombre de la función, así que yo le voy a llamar a mi función print call, ¿vale? Y todo decorador recibe la propia función que está decorando, pues simplemente como un parámetro. Yo le llamo func. Si le queréis llamar fun, llamarle fun. Si le queréis llamar function, llamarle function. Como os dé la gana. Es decir, si queréis incluso para que se entienda mejor, le pasamos function por aquí, ¿vale? ¿Y qué va a tener que hacer un decorador? Un decorador va a tener
que implementar dentro la función que realmente va a ejecutar la lógica. Entonces, yo ahora aquí, dentro de esta función, voy a crear la función que de verdad va a desencadenar la lógica. Mi función en este caso, sin más, va a ser una función que va a imprimir esto. Entonces yo voy a venir por aquí y le voy a llamar print function, ¿ok? Y esta función va a imprimir este texto. Hasta aquí tenemos el decorador, bueno, pues más o menos. ¿Qué va a tener que hacer? Esto es un poco el patrón de diseño, como vimos con el singleton. Nuestra función va a tener que retornar la propia función, así que nosotros vamos a llamar a return y vamos a retornar la función, function, que vemos por aquí. ¿Por qué? Porque va a tener que ejecutarse y devolverse. Devolverse básicamente porque nosotros del decorador principal lo que vamos a tener que hacer es llamar a la función que tiene dentro, print function. Esta es la estructura que tiene el decorador. Una función que tiene dentro una función que va a desencadenar la lógica que a nosotros nos dé la gana, que va a acabar devolviendo la función que le llega. Claro, ¿cuál es la función que le llega? Cuando decoremos esta función, esta function, esta variable function será esta función. Esta función, esta función. ¿Por qué? Porque tiene que poder acceder a ella. Y nosotros llamamos a la función que desencadena la lógica del decorador. Vale, aquí nos falta una cosa. En este texto siempre sale el nombre de la función primera, pero nosotros queremos que este texto sea dinámico. Lo bueno es que nosotros tenemos acceso a la función original, function, y dentro de lo que tenemos aquí vamos a acceder a algo que se llama name. Esto existe en el lenguaje. Básicamente es el nombre de la función que va a llamar al decorador. ¡Ostras! Entonces, de esta forma hemos implementado de manera dinámica una función que va a imprimir el nombre de la función que se llama. Una vez ya tenemos toda la estructura, ¿qué nos falta? Decorar cada una de las funciones que queremos extender, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente el decorador en Python lo aplicamos con el arroba como si fuera un modificador sobre esta función con el nombre del decorador. Print call es el nombre de nuestro decorador, ¿verdad? Vamos a quitar ahora los print internos. Vale, ahora cuando nosotros llamemos a example function ya no va a imprimir nada. Veis que ya hemos borrado los print. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué vemos aquí? La función example function ha sido llamada. ¿Pero por qué? Si example function no tiene ningún print. ¿Qué pasa? Es que example function ya lo hemos decorado. ¿Qué hace print call? Llamar a print function, que print function imprime el nombre de la función. Por eso ahora solo con decorar esta función ya se ha desencadenado una lógica común. Esto es un ejemplo muy simple, pero ahora imaginaos el trabajo que nos ahorramos y la de errores que podemos evitar si nosotros creamos una función para decorar que sea capaz de encapsular la lógica que nos dé la gana. Y digo, bueno, pues ahora yo quiero también imprimir cuando se llame a la función 3. Pues le aplico el decorador. Corremos el programa que dice la función 1 ha sido llamada, la función 3 ha sido llamada. ¿Y por qué la 2 no se imprime? Porque no está decorada. ¿Quiero que también la 2 se decore? Pues ahí la tenemos. Ahora ya se muestra que la función 1, 2 y 3 han sido llamadas. Que yo ahora, imagínate, por lo que sea, alguien dice, no, mira, estamos imprimiendo la función no sé qué ha sido llamada, pero es que no nos gusta el texto. Queremos que en realidad cada vez que se imprima eso, sea la función, lo que sea, se ha llamado. Le he cambiado el texto aquí. Imagínate ahora tu aplicación. Imagínate tu aplicación, ¿qué tendrías que hacer si tú lo tuvieras como antes? Que teníamos el print aquí, el print aquí, el print aquí, ¿vale? Lo que pasaría es que tendrías que hacer cambios entre sitios, porque alguien ha decidido que ahora el print tiene que ser diferente. ¿Qué ha pasado en este caso? Lo cambiamos en el decorador, ahora de repente lanzo y veis lo que pone aquí. Antes ponía ha sido llamada, ahora pone se ha llamado, se ha llamado, se ha llamado. Se ha cambiado los tres. ¿Veis el tiempo que podemos ahorrar cuando de verdad tengamos, imagínate, una lógica mucho más compleja? O una lógica que repetimos y que igual este decorador lo aplicamos en 300 funciones en nuestra aplicación. Y pensar que esto puede servir para un montón de cosas. Aquí es un comportamiento simple, pero si vosotros tuvierais que desencadenar una lógica, cuando pasa algo en la aplicación, anotación y ya está. Y se acabaron los problemas. Vale, lo voy a dejar como estaba antes. Ha sido llamada, así como lo teníamos antes y listo. Ahora vamos a verlo con un ejemplo un poquito más real.
un poquito más pegado a la realidad. Vamos a la segunda parte del ejercicio, que era la parte extra. Crea un decorador que sea capaz de contabilizar cuántas veces se ha llamado una función y aplicarlo a una función de tu elección. Fijaos lo complejo que podría ser controlar en una aplicación cuántas veces se llama una función. Por lo que sea, por temas de medición, porque cada vez que se llama una función tiene que pasar algo, porque si se llama una función tantas veces tiene que desencadenar un evento, lo que sea. Los casos de usos ya sabéis que son infinitos. Así que vamos a intentar hacer esta parte. ¿Cómo haríamos ahora en el caso de que quisiéramos contar cuántas veces se llama a un decorador? Aquí sin más, yo voy a crear un par de funciones más. Mira, voy a venir por aquí y voy a crear la función 4 y la función 5. Igual son las funciones que yo quiero acabar contando. Y aquí voy a crear nuestro nuevo decorador. Por ejemplo, le voy a llamar callCounter, por ejemplo. Siguiendo la misma estructura, recordemos, esto es un patrón de diseño. Si es un patrón de diseño, la estructura para crearlo siempre sigue la misma forma, ¿vale? Entonces nosotros tenemos una función que recibe una función. Y aquí dentro, nosotros lo que tenemos que hacer es crear la función que va a desencadenar el comportamiento que nosotros queremos aplicar. Llamémosle como querramos. Este es callCounter, si queremos llamarle counter function, como nos dé la gana, básicamente. ¿Y qué tendrá que hacer esta función? Esta función es bastante fácil. Esta función, lo único que tendremos que hacer es crear un contador y ese contador incrementarlo. ¡Ostras! Pero esto parece algo difícil. ¿Cómo puedo hacer para acabar creando una variable que aplique a, en este caso, un decorador? Pues yo sin más, lo que puedo hacer es, dentro de esta función, yo puedo llamar a la función, puedo crear las variables que me dé la gana. Por ejemplo, le voy a llamar callCount y le voy a decir que es 0. En el momento que yo hago esto, estoy definiendo una variable que va a aplicar a esta función interna. ¿Y cómo sigue el comportamiento de cualquier decorador? Tenemos que acabar retornando la llamada interna, counter function. Misma estructura que antes, retornamos la función interna. Perfecto. Pero ahora nos falta algo más. Ya tengo esto. ¿Qué voy a hacer cada vez que se invoque esta función? Sin más, yo lo que voy a hacer es más igual 1. Vamos a incrementar este funcionamiento. ¿Y qué es lo último que teníamos que hacer? Tenemos que acabar retornando la función, lo mismo que hacíamos antes. Ya está. ¿Que queremos complicarlo un poquito más? Bueno, le voy a meter un print para que cada vez que se llame esto nos vaya diciendo pues cuántas veces se ha llamado. Vamos a hacerlo aquí. La función, ya sabemos cómo acceder al nombre. La función, teníamos aquí function name, se ha llamado, y cómo accedemos a la variable, la tenemos aquí, counterfunction.callCount. Y está, hemos creado nuestro decorador, un decorador que se encarga de contar. Pero aquí entiendo que pueden existir dudas, porque ahora puede venir alguien aquí y decir, ¿cómo es esto, Bryce? Espera. Es decir, yo ahora vengo aquí y vamos a decorar la función 4, callCounter, decorada. Vamos a decorar la función 5, decorada. Y ahora vamos a hacer unas pruebas. Voy a llamar a la función 4, el sample function 4. Lanzo esto. ¿Qué nos dice? La función sample function 4 se ha llamado 1, bueno, vamos a ponerla aquí, una vez, lo que fuera. Vale, voy a llamar a la función 4 otra vez. Lo lanzamos. ¡Ojo! La función 4 se ha llamado 2 veces. Vale, y si lo hago 3 veces... ¡Ah! Se ha llamado 3 veces. Vale, vamos a razonarlo. Llamo a la función 4. La función 4 está anotada con este decorador callCounter. El decorador callCounter tiene definida una variable que se llama callCount, que cada vez que nosotros llamamos a callCounter, ejecuta el counter function y le incrementa 1. Pero ahora aquí nos pueden surgir dudas. Pero entonces el contador no se debería resetear a 0 cada vez. Vale, vamos a entender lo siguiente. El decorador es capaz de diferenciar entre funciones que llama. Entonces, lo que hace es generar un ámbito de ejecución para la misma función. ¿Qué quiere decir? La función anotada es la función 4. Se ha anotado con este decorador con counter. Lo que significa es que la instancia de callCounter en realidad es única, ¿ok? Eso es lo importante. Significa que en realidad cada vez que se llama, este contador para la función 4 ya está inicializado. Con lo cual, esta variable se ha inicializado una vez y después, cada vez que se llama, lo único que hace es ejecutar la función de lógica. Tiene su propia instancia.
debido a cómo se define y cómo se aplica este decorador, con lo cual posee y conserva su propio estado. Cada vez que se llama a la función 4 como ya se ha inicializado la primera vez, ella sabe que tenía una variable que primero vale 0 y pasó a valer 1, pero si yo vuelvo a llamar el sample function, callCounter ya está inicializado, ya existe esa instancia. Por eso vemos que en realidad sí que se sigue incrementando el valor. Aquí lo tenéis, se ha llamado 4 veces. Vale, pero ¿y qué pasa si ahora yo llamo a la función 5? La función 5 también está anotada con el mismo decorador, callCounter. Entonces ahora aquí se nos plantea la duda. Ya la he respondido, pero por si hay dudas. Yo la llamo a example function 5, anotada también con este modificador, con este decorador callCounter. ¿Qué va a decir el contador? Example function, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, llamamos a example function 5. ¿Qué va a decir? ¿Que la función se ha ejecutado una vez o que la función se ha ejecutado 5 veces? Lo vemos claramente. Lo lanzo y ¿qué pone aquí? Example function 5 se ha llamado una vez. En cambio la 4, vale, hay dudas. Bueno, Bryce, igual ahora, ¿y qué pasa si llamo a la 4 otra vez? Igual ahora, como ya ha imprimido el 1, lo que puede pasar es que la 4, igual ahora como volvió a 1, va a imprimir 2. No. La 4, 4 veces, la 5, una vez, la 4, el contador, 5 veces. Si yo vengo a la 5 y la pongo después, ahora diría que van 2 veces. Se guarda el valor del count. ¿Por qué? Porque la instancia es única. Existe una instancia de callCounter para la función 4 y otra instancia para callCounter para la función 5. Con lo cual cada una posee su estado, cada una posee su contador independiente. Incluso sabiendo que estamos reutilizando esta función, no hay ningún problema. ¿Lo veis? No está mal, ¿verdad? Esto ya empieza a ser como un ejemplo más real. Entender ahora hasta dónde se puede acabar llevando esto. Preguntáis, ¿los decoradores son propios de Python? No, es un patrón de diseño. Es habitual encontrarlos en prácticamente cualquier lenguaje que en cierto modo pues sea actual, ¿no? Hay ciertos lenguajes que no tienen soporte, pero si pensamos decoradores en lenguajes habituales, Java, Kotlin, JavaScript, Dart, Swift, C#, todos tienen el soporte de decoradores, ¿vale? ¿Se crean exactamente igual que los de Python? No en todo exactamente igual, pero el concepto principal es el mismo y la forma de aplicarlos es muy parecida en todas.